pero bueno, nunca llegan en buen momento y normalmente pues las bajas, por lo menos este año para nosotros, pues siempre nos están dando en el mismo sitio, ¿no? Cuando teníamos un carril lesionado, se nos lesionaba otro. Ahora teníamos un pivote lesionado, se nos lesiona otro. Y bueno, gracias a Dios tenemos una plantilla, siempre lo hemos dicho, amplia, y los futbolistas pues están entrenando todos muy bien, y ahora pues les llegará la oportunidad a gente que ha tenido menos minutos, y eso es lo que queremos, que hagan pues valer esos entrenamientos que están haciendo buenos, y que ojalá pues se note lo menos posible estas bajas. El tiempo de baja de Granell, sería decirte algo, no lo sé con certeza. Yo espero que esté cuanto antes, pero no sé si serán 2 semanas, si serán 3, depende un poco. Una cosa es la idea que se pueda tener por lo que se vea en las imágenes, pero nosotros ya sabemos que cada futbolista es distinto y unos pues tienen más facilidad para cicatrizar el mismo tipo de lesiones que otros. Seguramente si hubieses tenido a Pera y a Alex, a Eloy no se le hubiese forzado. Parecía que estaba en una situación, no sé, un poco entre algodones, y encima es la semana que se os va a Cali, que no sé si hubiese podido tener alguna chance o... Hombre, chance todo el mundo, si está en la plantilla hubiera tenido la oportunidad, pero bueno, era una decisión que ya se había tomado, el que, bueno, Guacali, como cualquier otro jugador, pues lo que quiere es jugar. Si nosotros pues tenemos en principio bastantes futbolistas en esa misma posición, yo siempre he dicho que a nadie que quiera salir le iba a negar esa posibilidad. Y Chidi, bueno, pues ya vino tardes, ya sabéis los problemas que ha tenido también, que le han impedido pues adaptarse de una manera mejor. Nos pidió la posibilidad de ir a probar fuera de Girona, y bueno, pues nosotros ya le habíamos dado el consentimiento, así que ahora lo que no podíamos hacer tampoco es decir que no, echarnos atrás. Y bueno, un partido, gracias a Dios, ahora no estamos en una situación que vaya a ser excesivamente determinante. No todos son importantes, pero bueno, este partido no es ninguna final. Luego no sé qué me preguntan, esto sobre Guacali. Bueno, no, sí, Eloy. Sí, Elo, bueno, tiene, ya sabéis, un tobillo que le da bastante guerra, que le impide muchas veces tener la continuidad. Seguramente que, bueno, pues a final de temporada será un buen momento para hacerle una limpieza, y lo único que ahora pues sí que es cierto que como él siempre tiene muy buena predisposición y es indudable que él antepone su profesionalidad a otras cosas, pues él ha sido el primero que ha dicho que quería probar, y bueno, pues nos hemos dado cuenta que está quizá mejor de lo que nosotros pensamos, pero también teniendo en cuenta que hay futbolistas y futbolistas, y Eloy es uno de los que está acostumbrado a competir con molestias, por lo menos desde que yo estoy aquí, y no solo eso, sino que pues las deja a un lado y es capaz de ser un futbolista competitivo y de aportarnos muchas cosas. Bueno, ¿tienes alguna duda en el 11 o más o menos es lo que nos sabe? Hombre, sobre todo pues, hay dudas en el medio del campo, porque bueno, podemos hacer esos 3 jugadores que juegan ahí, el pivote defensivo y los 2 interiores, los podemos hacer más ofensivos o menos, incluso con la inclusión de algún central, y darle a Richie la posibilidad de que juegue en su situación habitual, o bueno, pues utilizar más centrocampistas puros, hasta incluso pues tener la alternativa o el plan B que decimos, que he visto que tenemos a los 4 delanteros, los tenemos bien, pues incluso alguno también podría tener entrada ahí en el medio campo, o cambiar el dibujo, y en vez de que seamos 3 en el medio, pues ser 2 pivotes y ser 3 futbolistas arriba. Y ahora comentabas esto de que tienes los 4 delanteros. El otro día Mata solo jugó 3-4 minutos. ¿Esto quiere decir que hay mucha competencia y que no hay titulares ni suplentes?
Bueno, eso es lo que yo por lo menos he dicho siempre, y que creo que la competencia es buena, y el que no creo que nadie dude de, en este caso por ejemplo, de pues, mi compromiso o el compromiso de Mata para con el club, o de que yo pues, tenga más o menos confianza con Mata. Es el futbolista que más minutos ha jugado, es pues, no sé si nuestro máximo goleador o a la par con Jairo, y que el otro día pues, únicamente jugara ese tiempo no quiere decir que no confíe en él, como en el resto de los futbolistas. Simplemente que hay momentos en los que pues, creo conveniente que nos va a ayudar más un jugador u otro, y bueno, también es una forma de tenerlos a todos activados. Llega el Leganés, que es el líder, y además el equipo que seguramente de todos los que os habéis enfrentado que más superior ha sido, aunque el resultado indicara lo contrario, ¿no? Sí, eso es una apreciación muy correcta. Yo creo que de todos los equipos a los que nos hemos enfrentado ha sido el equipo que mejor nos ha sabido jugar, que más superioridad pues, ha demostrado, aunque pues, las paradojas del fútbol, ¿no? Conseguimos empatar, cosa súper difícil ante este equipo, y máxime como lo hicimos nosotros, pero también lo normal hubiera sido que el otro día nosotros en Almería hubiéramos ganado y nos fuimos perdiendo. Esa es la grandeza del fútbol, que siempre digo que es el único deporte en el que un equipo inferior tiene posibilidades de ganar a uno superior. En cuanto al Lega, yo ya os decía hace mucho tiempo que para mí era una de las mejores plantillas, y además pues, trabajando con el mismo técnico durante muchos años, pues han conseguido ser uno de los mejores equipos, y ahora pues han demostrado que son el mejor equipo, y bajo mi punto de vista pues lo corroboro. Creo que tienen una excelente plantilla con variedad en todos los puestos, y además que pueden jugar de diferentes formas. Ha habido partidos en los que han jugado con 3 centrales, hay veces que juegan con 9 referencia y 3 por detrás, otras veces juegan con 3 pequeños arriba. Les da mucha variedad la plantilla que tienen, y ya te digo que bueno, los números también están ahí. Creo que son el segundo máximo goleador y el menos goleado. Es un equipo que hace muchísimos goles, si no el que más, de los que más a pelota parada, y que dominan pues, todas las facetas del juego. Además, cuando tienes pues esa dinámica positiva, que creo que bueno, hasta el otro día en la segunda vuelta solo había perdido un partido, pues te hace que estés por méritos propios en el puesto que ostentan, y que para nosotros pues es una motivación más el poder demostrar que lo que sucedió en la primera vuelta, independientemente del resultado, no es la realidad, y que vamos a competir, porque yo sinceramente creo que tenemos plantilla, aunque ahora la tengamos más mermada, para poder competir con ellos perfectamente. Y eso que de nombres tampoco es que sea un equipo que te impacte con nombres propios. No sé si a partir de este año empezarán a sonar un poco más. Sí, pero bueno, yo creo que sí que tienen nombres conocidos, por lo menos para la gente que llevamos tiempo en esto del fútbol. Tienen muy buenos futbolistas, que algunos sí que es cierto que han venido de segunda B, pero que ya el año pasado demostraron que tienen un alto nivel para estar en segunda. Y bueno, el que no sean tan llamativos quizás sea porque no tienen futbolistas que hayan competido mucho en primera división, pero creo que los futbolistas viven del presente, los equipos vivimos del presente, los entrenadores vivimos del presente, y la realidad es que ellos ahora pues tienen muchos futbolistas que bueno, en cualquier equipo de segunda división pues serían titulares, y en el suyo pues tienen que ver muchos partidos desde el banquillo. ¿Es un poco el espejo del Girona del año pasado? ¿O no? Sí, o el de este año. Yo creo que el año pasado nosotros pues los 82 puntos que hicimos es pues enormemente meritorio, y lo veremos en los próximos años, que creo que pocos equipos o ninguno ascenderán con esa cifra, y nosotros la conseguimos. Y bueno, yo creo que ahora nosotros estamos a un nivel en cuanto al juego
muy similar al que teníamos el año pasado, incluso demostramos que somos un equipo más dominador, más poderoso, que tenemos en casi todos los partidos el mayor tiempo la posesión, y no es una posesión por tener en campo propio, sino que jugamos la mayoría del tiempo en campo rival, pero la eficacia pues no está siendo lo mejor que tenemos. También es cierto que cuando un equipo por tu dominio pues se encierra atrás es más difícil de sorprender, y normalmente los equipos cuando hacemos los goles o sorprendemos son en ataques rápidos o en transiciones, y cuando eres muy dominador pues eso se da menos veces. Quizá pues para nosotros no sea muy beneficioso, pero yo siempre he inculcado al equipo que tenemos que ser dominadores y jugar en campo rival, y es lo que hemos hecho y seguiremos haciendo durante todos los partidos. Sí, te quería preguntar, esta semana se ha renovado Quique Cárcel hasta 2019, tú tienes contrato hasta 2018, varios jugadores también se están planificando las cosas. ¿Cómo ves el club? Tú llegaste hace 2 años, ¿se está evolucionando para bien? Sí, sin duda. Yo siempre he dicho que gracias a Dios he podido trabajar muy a gusto. Algunas veces pues hemos tenido más medios, otras veces menos. En eso hemos sido, pues estamos igual. Yo puedo trabajar con la misma libertad. Lo que sucede es que ahora pues tengo más posibilidades de pedir cosas que antes no se tenían, y eso es por la nueva propiedad, por la gestión, porque ha entrado pues nuevo capital y gente que son muy profesionales en este aspecto, que como estaba acostumbrado también a hacer en mi anterior club en el Numancia, pues cada euro se mira al milímetro, pero se sabe lo que se tiene que gastar, y se gasta pues con mucha responsabilidad. Y luego pues creo que la renovación de Quique es enormemente merecida, porque no era nada fácil la situación que él se encontró, y bueno, pues él también tiene mucho que decir en el buen hacer de la plantilla, del equipo, y bueno, ojalá pues que sigamos siempre creciendo, y sobre todo creo que lo más importante, que nunca perdamos el norte, que tengamos los pies en el suelo, que sepamos de dónde venimos, lo que somos, pero que tenemos que tener la ambición de siempre mejorar, porque es la única forma de que vayamos